de la Dirección de Sustentabilidad, al doctor Diego, al doctor Sandoval, muchísimas gracias por su apoyo, igual a la compañera directora de Ingeniería Ambiental, a los alumnos, que eso es útil reconocerlo, tienen un interés y fueron de los que empezaron a apuntar en esta iniciativa junto con la red de sustentabilidad de biología, la maestra Lucero. Pues bueno, estos meses han sido importantes en cuanto a la agenda biológica. Celebramos el mes pasado el Día Internacional de la Madre Tierra. En este mes nos toca celebrar el Día de la Biodiversidad, precisamente, que es la razón por la que estamos unidos el día de hoy. Y pues creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? Estamos reunidos aquí de manera virtual precisamente por esta pandemia, pero lejos de lo que nos trae de restricciones, yo creo que es importante las lecciones de vida y en general que nos deja esta pandemia, porque precisamente hay cosas que debemos de modificar a partir de ella. Y es que el problema más acuciante, más importante, diría yo, de la pandemia, es que creo que tenemos condiciones para que en un tiempo tal vez no lejano, pandemias similares se vuelvan a repetir, que eso es lo preocupante. Si bien la mayoría de las personas nos preguntamos sobre el origen del COVID, ¿no? ¿De dónde viene? Pero yo creía que la pregunta fundamental no es de dónde viene, sino cuáles fueron las condiciones que le permitieron convertirse en una pandemia a nivel global, capaz de recluir a la población del planeta en sus casas, golpeando como pocas crisis la economía y sobre todo evidenciando las sabidas asimetrías en el reparto de recursos y disposición de oportunidades en todos los ámbitos. Lejos de que podamos resumir o reducir el origen de la pandemia a meros gustos ancestrales por murciélagos o pangolines, que también es un problema importante, es importante reconocer en las cadenas productivas de animales en masa para consumo humano como una de las condiciones que constante presión de selección natural por exposición a antivirales y antibióticos a estos organismos proporcionan las condiciones para la evolución de cepas resistentes a dichos antibióticos y antivirales, que al estar en contacto además los organismos, los cerdos, las vacas, con el humano, pues están probando por ensayo y error el brinco de una especie a otra. De allí que tengamos reportes recurrentes de cepas víricas en granjas porcinas y aviares que han logrado brincar la barrera hacia el humano, o bien, por ejemplo, podemos recordar lo que pasó con los bisones en esta crisis del COVID, que tuvieron que ser sacrificados en estas granjas que producían en masa para pieles. Si estas fábricas de virus y bacterias sumamos la movilidad global por la cual personas y recursos de todos tipos se desplazan, encontraremos las razones de una transmisión vírica que pudo saltar fácilmente barreras regionales, volviendo al mundo su campo de juego global. Y entonces también podemos ver rutas implicadas ahí de recursos como esta que llaman la nueva ruta de la seda, que va de Wuhan a Irán, de allí a Europa, a Italia y que finalmente puede saltar a Norteamérica. Y que finalmente los recursos monetarios son una de las razones más fuertes para las que se retardó la decisión de cerrar fronteras ante la incapacidad de los mercados pequeños y locales de soportar la economía del país. Pero este temor de no afectar la economía al final trajo consigo pues toda la crisis que tuvimos económica tan fuerte. Entonces, de nosotros depende, digamos, corregir este rumbo y que la sustentabilidad deje de ser un eslogan y se transforme realmente en una forma de interaccionar con el planeta. Mientras la toma de recursos naturales por parte del hombre para sus cultivos, para su producción de insumos y alimentos siga al ritmo que tenemos, nos esperan peores crisis. La defaunación, la pérdida de diversidad biológica es uno de los problemas fundamentales, además del cambio climático, y nos esperan nuevas crisis. Una que viene próxima seguramente es la crisis del agua. Y entonces, pues esto es una invitación
a que finalmente esfuerzos como la que hacen nuestros investigadores recaigan y alteren nuestra conducta como sociedad. De ahí de la importancia de tener a un investigador tan renombrado como el doctor Jorge Ceballos, el doctor Gerardo Ceballos, el día de hoy. De mi parte es todo, bienvenidos a todos. Reitero la importancia de tener a todas nuestras autoridades de la universidad aquí y a los compañeros del presidio. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la intervención del doctor Salvador Galicia Isasmendi y a continuación queda en uso de la palabra el doctor Alfonso Esparza Ortiz, quien al final dará la inauguración de estos ciclos de conferencias. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto y afecto a todos los asistentes a este ciclo de conferencias que se denomina Por la Naturaleza, que se realiza en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Como sabemos, México se encuentra entre los países con mayor diversidad biológica en todo el mundo. Posee una gran variedad de especies vegetales y animales y de ecosistemas. En el estado de Puebla hay también una gran biodiversidad y una vasta riqueza natural. Su uso adecuado podría representar una fortaleza para el desarrollo social y económico de las regiones rurales y forestales, pero también para el bienestar de todos los que habitamos en este territorio. Lamentablemente, la biodiversidad, tanto en Puebla como en el país y en el mundo, registra graves pérdidas a velocidades nunca antes vistas, debido a la intrusión de los humanos en los ambientes de la biota. Muchas especies se están extinguiendo porque destruimos sus hábitats, porque erosionamos los suelos, porque talamos los árboles, porque contaminamos el agua y porque contaminamos el aire. Muchas especies endémicas están irremediablemente desapareciendo. De ahí la importancia de impulsar una verdadera y consciente cultura de responsabilidad ambiental que modifique positivamente nuestras relaciones con otras formas de diversidad biológica. Ese es quizá el mayor reto que enfrentamos, el de considerar las actividades humanas a la luz de su significación ecológica y de las condiciones de viabilidad económica y social. Estamos obligados a emprender acciones que nos conduzcan hacia un desarrollo sostenible mediante la prevención, remediación y conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Esto será posible asegurando que la intervención humana no dañe más el ya muy frágil equilibrio ecológico, del que depende nuestra propia supervivencia. Es indispensable generar alianzas, sumar esfuerzos, detener la acelerada pérdida de biodiversidad, trabajar por la preservación del medio ambiente, de nuestro planeta y de las especies que lo habitan. Para avanzar en tales propósitos, necesitamos informar, difundir, enseñar y aprender. Por ello, felicito a los promotores de este ciclo de conferencias que hoy inicia. Agradezco al doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por acompañarnos e impartir la primera conferencia de este ciclo titulada Extinción de las especies y futuro de la humanidad. Asimismo, gracias a la doctora Socorro González, fundadora y curadora del herbario del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional, quien también participará como ponente con el tema Vegetación del Norte de México y su importancia en la conservación de la biodiversidad. Mi reconocimiento a todos los organizadores de este foro, a los docentes, a los alumnos de diferentes unidades académicas involucradas y a todos los participantes por su interés en visibilizar un tema tan relevante para nuestro presente y para el futuro de las nuevas generaciones. Recordemos que no es un tema administrativo o un tema financiero en donde hay un plan B si falla el plan A. Aquí no hay planeta B. Por eso debemos cuidar y proteger a la Tierra y a todos los seres que la habitamos. Esperamos que este ciclo de conferencias contribuya a tal objetivo. Muchas gracias y pasaremos a la declaración formal
de inauguración, siendo las 11:20 del jueves 20 de mayo, declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias por la naturaleza en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Enhorabuena, felicitaciones a todos nuevamente y que sea para bien de todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra institución, y a continuación declaramos un breve receso para dar inicio de la conferencia Extinción de las especies y futuro de la humanidad a cargo del doctor Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología de la UNAM. Perdón, aprovechando el receso, doctor Gerardo Ceballos, mucho gusto. Soy el doctor Manuel Sandoval, director, coordinador general de desarrollo sustentable de nuestra universidad. Oiga, cuando empezaba a platicar con nuestro director, Salvador Galicia, comentaba algo muy interesante sobre esta parte del Tren Maya y decía que están dejando pasos en este caso, para la fauna. ¿Cómo sería eso, doctor? Disculpe la ignorancia, pero me llamó la atención. Claro, qué buena pregunta. Mira, en realidad el problema de un tren, el único problema que puede tener en realidad es 40 metros, ¿sí? Lo que logramos es que pasara por puras derechos de vía ya existente, carreteras, líneas eléctricas, etcétera. Fue lo primero, que no dañara ninguna reserva, ¿sí? En el caso de Mérida tuvo que dañarse una porque está invadida y entonces hizo más grande la otra reserva. En el caso de los pasos de fauna, lo que se hace un estudio con modelos de predicción, con atropellamientos, con avistamientos, dónde están los pasos. Lo más importante es la conectividad de la vegetación. Y ahí lo que se hace, hay dos maneras: pasos de fauna por arriba, que va a haber como 15 en el tren, y pasos de fauna por abajo. Y fíjate que una cosa, la Semarnat puso 40 pasos de fauna, pero se me ocurrió que todas las obras de drenaje grande pueden ser pasos de fauna. Entonces me senté con los ingenieros y vimos eso. Lo platiqué con el director general. El director general ha resultado el ambientalista más grande que conozco dentro del gobierno federal. Entonces me dijo, adelante. Y digo, pero esto tiene un costo mayor, es lo que se necesite. Y estamos acabando la obra con 700 pasos de fauna. Es la obra con más pasos de fauna a nivel de todo el planeta. Y no solamente eso, porque si tú va mucho despegado a la carretera, entonces haces un cuadro con ciertas condiciones, características, tiene que estar pavimentado por abajo, porque a los animales no les gusta pasar cosas que sean curvas o etcétera, y no puede ser muy grande sin que haya una luz. Por ejemplo, donde va a pasar en el tren y en la carretera, en medio tiene que haber una luz para que los animales crucen. O sea, ya conocemos mucho de eso. Pero lo interesante es que hablando con ellos los convencimos también de que no tendría sentido mitigar el paso de fauna del tren si después está una carretera. Claro. Estamos mitigando el paso de fauna del tren y el de la carretera. Ya pronto haremos unos anuncios sobre esto, pero lo que quería ya están prácticamente terminados. Eso es lo primero. La segunda es que fíjate que la mitad del tren ya está construido desde el tiempo de Porfirio Díaz. Entonces está, y la tercera, que un tren va a quitar de la carretera a miles y miles de vehículos y de pipas y de camiones. Hemos encontrado que gran parte de los amparos y estas cosas que se han promovido son de los intereses que se está afectando. Los madereros, los narcotraficantes, en Calakmul, por ejemplo, los madereros, los narcotraficantes son los que han metido los amparos en contra del tren. Las comunidades los quieren, las comunidades con o sin mucha razón tienen una expectativa. Si va a pasar un tren por tu, pues te va a costar más barato el transporte, va a ser más seguro, va a ser más eficiente, etcétera, ¿no? Siempre las comunidades tienen, igual que nosotros, si te van a pavimentar tu calle, a ti no te importa qué impacto tenga en otras cosas, tú quieres que esté pavimentada, ¿no?
Claro. Y entonces, esos pasos de fauna van a ayudar mucho. Pero si nos ponemos a pensar, el paso de fauna es el extremo final de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Mantener las áreas protegidas, consolidarlas y mantener los pasos de los corredores biológicos. Y en eso estamos trabajando también. Te digo, mi sorpresa fue cuando estaba con Peña Nieto Paquiano, todo el mundo me decía, no, es que este cuate es un niño rico que vendía coches de lujo, etcétera. Y cuando yo me senté con él, era un tipo muy inteligente y que todo lo que hicimos, que le propusimos, todo se hizo. Inclusive la reserva más grande del Pacífico en el planeta sin de la Revillagigedo, ¿no? 15 millones de hectáreas. Es decir, me parece que lo que tenemos que entender y lo que platicaba con Salvador es que si nos guía la ciencia, para poder balancear, porque hay muchísimos intereses legítimos e ilegítimos, si nos guiamos por la ciencia y tenemos objetivos claros, podemos lograr mucho. Y la otra es que darle la oportunidad a la gente, o sea, yo no porque pertenezcan al gobierno, ya por default son gente mala o corrupta, o, ¿sí? Es decir, ese ha sido como un gran acierto que he tenido, es tener la capacidad de trabajar con gente del gobierno o con gente de la iniciativa privada o con campesinos, con los que quieran, con los que tienen el interés de hacerlo bien, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradezco mucho su comentario, si tenía yo esa duda. Y muchas felicidades por que científicos como usted son los que necesitamos para que realmente cuiden Les agradezco mucho. nuestro planeta. Muchas gracias, doctor. Doctor Ceballos, doctor Sandoval, me comentan que creo que ya están los compañeros que van a oír la conferencia conectados. Estamos ahí en una plática tras bambalinas, digamos, muy interesante. Doctor, aprovecho para reiterarle después otra invitación, ojalá tenga tiempo. Tenemos en agosto la cátedra Alfonso L. Herrera en la facultad. Esperemos que podamos platicar con ustedes un buen de cosas, creo que se extiende. Me comentan que ya están conectados la conferencia. Pantalla. Sí, ¿Me doctor, por permiten favor. compartir pantalla? Sí, por favor, vamos a hacer la presentación. Damos lugar a los alumnos del SMIAC para que iniciemos la presentación de ponencia. Muchas gracias, maestro Riva. Pues bueno, nuevamente agradecemos al doctor Gerardo Ceballos por su presencia el día de hoy. Y bueno, tenemos la palabra en este momento a la doctora Lucero Montserrat Cuautle García, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos este día tan especial en este marco del festejo del Día Mundial de la Biodiversidad. Me voy a permitir leer una reseña curricular del doctor Gerardo Ceballos. El doctor Gerardo es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM. Realizó su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente llevó sus estudios de maestría en la Universidad de Gales y recibió su doctorado en la Universidad de Arizona, Tucson. Sus intereses académicos incluyen la ecología animal, la biogeografía y la conservación de la naturaleza. Es miembro de varias sociedades científicas como la Academia Mexicana de las Ciencias, la Asociación Americana de Ecología y la Asociación Mexicana de Mastozoología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha recibido 22 reconocimientos en su trayectoria científica, dentro de los que destacan el premio Rolex con mención honorífica en Suiza en 1990, el premio al servicio distinguido en Academia de la Sociedad de la Conservación Biológica en Estados Unidos en el año 2005, el Premio Nacional al Mérito Ecológico México 2005, así como otros reconocimientos como Volkswagen por amor al planeta. Ha publicado una producción científica muy importante para nuestro país, pero también para el mundo. Abarca más de 3,000 artículos científicos y de divulgación y más de 28 libros hasta el momento. Entre las mejores revistas donde él ha publicado se encuentran Science, Ecology, Conservation Biology, y algunos títulos de sus libros más importantes se encuentran Las aves de México en peligro de extinción, Animales de México en peligro de extinción,
los mamíferos silvestres de México, entre otros. Ha llevado a cabo proyectos tan importantes de conservación dirigidos a la protección de especies y ecosistemas, entre los que destacan la creación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, el área de protección de flora y fauna Ciénegas de Lerma, la creación de la Reserva de la Biosfera Calakmul y la propuesta y creación de la Reserva de la Biosfera Llanos. En general, una persona no solamente con una gran trayectoria, sino con una gran calidad humana. Para mí es un honor tenerlo el día de hoy como invitado. Muchas gracias, doctor Gerardo, por aceptar esta invitación. A continuación, le cedo la palabra para iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Déjenme compartir pantalla. Me dicen si está compartiendo, por favor. Sí, Ya se ve, está, doctor. doctor. Perfecto. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la extinción de especies y el futuro de la humanidad. Quiero antes que nada decirles que este tema es un tema complicado, es un tema difícil, porque es un tema muy grave, por un lado, pero por otro lado quiero decirles que mi mensaje es un mensaje que debemos tomar como un mensaje de optimismo. Eso es lo que quisiera que nos lleváramos. Por un lado, entender la gravedad del tema, por otro lado, un mensaje de optimismo. Ese es mi libro que se llamaba Annihilation of Nature. Fue publicado por la Universidad Johns Hopkins Press en Estados Unidos hace 3 o 4 años y acaba de salir por ya la traducción en español por editorial Océano, y es un libro que sintetiza esta plática que voy a dar el día de hoy, por si les interesa. Bueno, mi profundo agradecimiento por estar aquí con ustedes, esta invitación para mí un gran honor. Muchas gracias, y muchas gracias a Lucero Cuauhtémoc y a todos ustedes en esta importante universidad. Es un gran honor para mí. Hablaba hace un momento fuera del aire con mis colegas y con los directivos de la universidad, en donde hablábamos que la situación de la conservación es una situación que requiere que usemos los científicos la ciencia para dirigirnos. Muchas veces nos vamos por la parte filosófica, no que comer carne nadie, o por la parte política, yo apoyo a la 4T o no apoyo a la 4T, y eso son posiciones correctas, pero no son posiciones científicas. Lo que yo voy a hablar aquí es que para poder hacer frente a las cuestiones ambientales tenemos que tener lo que me guía, por lo menos a mí, es la base científica, es decir, los datos me dicen si un proyecto tiene un impacto ambiental que lo puede convertir en un ecocidio o no, o si una especie se va a extinguir o no, y eso es lo que puede ayudarme a tomar decisiones de conservación. Y esto tiene que ver con esta frase que saqué de la novela del americano Impasible de Graham Greene del siglo pasado, que dice: tarde o temprano uno debe tomar partido si quiere seguir siendo humano. Y esto es lo que quiere decir en este momento, que tarde o temprano uno debe, nosotros como los que nos interesa tomar la conservación, tiene uno que tomar partido en el sentido de participar o no. Y el no participar implica participar. La gente que no participa en hacer cuestiones de conservación está validando de una u otra manera las cuestiones que están pasando. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos partido, que tomemos una posición en relación a las cuestiones ambientales si queremos tener algún impacto. El tema, el problema de la extinción de especies es enormemente grave. Es un tema que amenaza la existencia de la humanidad y es un tema que es tan complejo y de una magnitud igual a la de, por ejemplo, un posible holocausto nuclear. Es un problema más inmediato que el tema del cambio climático global, ¿sí? Y es el único tema ambiental verdaderamente irreversible. El cambio climático con algunos cientos o miles de años se va a volver a... la Tierra ha pasado por esto antes. La contaminación, la destrucción de los ambientes. Pero cuando una especie se extingue, como decía William Bibb, un mundo tendrá que volver a pasar, otro universo tendrá que existir para que algo similar probablemente vuelva a existir. Y en este sentido, lo que yo quiero comentarles hoy es que precisamente que debemos entender que la magnitud de lo que está ocurriendo es tan grande que lo que hagamos en los siguientes 15 años, 10 o 15 años, eso es todo lo que nos queda, va a definir el futuro
de la mayoría de las especies de fauna, flora y microorganismos silvestres del planeta y va a definir también el futuro de la humanidad. Nosotros los científicos hemos estudiado las extinciones y en general les recuerdo que en evolución la extinción es un proceso natural. Tenemos especiación, tenemos extinciones y en general, como vemos en esta curva, lo que ha pasado es que siempre la especiación, o sea, la generación por evolución de nuevas especies, ha superado los procesos de extinción y por eso vemos en esta gráfica, aquí vemos en los últimos 700 millones de años, aquí tenemos el número de familias de animales y lo que vemos es que ha ido en aumento. En este momento, en toda la historia de la vida en la Tierra, es cuando mayor número de especies de plantas y animales silvestres ha existido. Eso por un lado. Pero si nos fijamos en bueno, este proceso de la extinción y especiación tiene una tasa, ¿sí? Que le llamamos la tasa de extinciones normales o la tasa de extinción de fondo, y esta tasa se mantiene más o menos entre el 5 o 10%, no es constante, va fluctuando, pero va fluctuando alrededor, digamos aquí. Sin embargo, lo que vemos aquí es que en 5 ocasiones en la historia de la humanidad, pero en la historia de los últimos 700 millones de años, ha habido 5 extinciones que le hemos llamado masivas. Las extinciones masivas tienen 3 características en común. La primera, si se fijan aquí, es que el 70% más de las especies vivientes se extinguieron. 1. 2. El tiempo geológico fue muy rápido a la extinción, en cientos de miles o millones de años. Y 3, fue causada por una catástrofe natural. La mayoría de ellas fue por cambios climáticos asociados a vulcanismo, etc. La última de ellas, de hace 66 millones de años, donde perdimos a los dinosaurios, fue causada por el impacto de un meteorito que es muy famoso porque en Chicxulub, en Progreso, en la península de Yucatán, se puede ver todavía el impacto de este gran meteorito que causó la extinción de alrededor el 90% de todas las especies, 90-95% de todas las especies de plantas y animales del planeta. Es decir, hay una tasa de extinción natural que es lo que promueve la evolución de las especies, y hay una tasa de extinción 5 veces masiva que ha sido causada por catástrofes. Si se ponen a pensar, la evolución de la vida en la Tierra podía haber transcurrido perfectamente bien sin estas extinciones masivas. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, con mis colegas de la Universidad de Stanford, hace algunos años estaba platicando con Paul Ehrlich sobre esto y nos preguntábamos si la extinción de las especies sería, la tasa de extinción actual sería similar a la que ha ocurrido en tiempos normales en los últimos millones de años, o bien estaría muy elevada. Si fuera muy elevada, podríamos pensar que estábamos entrando en la quinta extinción masiva, en la sexta extinción masiva, perdón. Bueno, lo que hicimos es, primero teníamos estos datos en donde lo que encontramos es que la mayoría en los últimos 100 años se han perdido varios cientos de especies de vertebrados. Desde 1500 se tiene más o menos evaluado. Actualmente, después de que hice esta gráfica, ya conocemos que alrededor de 1000 especies de vertebrados se han extinguido en los últimos 5 siglos, pero realmente la mayoría de estas especies se han extinguido en los últimos 100 años, ¿sí? Es decir, en los últimos 10 años hemos perdido una enorme cantidad de especies. Pero la pregunta importante en este caso es si las tasas de extinción de estas especies eran más elevadas que las tasas de extinción normales. Afortunadamente para nosotros, un colega de la Universidad de Berkeley, Tony Barnowski, había sacado una publicación en el año 2011 que midió la tasa de extinción normal en los últimos varios millones de años en mamíferos. Y lo que encontró, fíjense que fue muy interesante, es que las tasas de extinción normal son una especie por cada 5,000 especies presentes en un siglo. Es decir, si había 5,000 especies de mamíferos en determinado siglo, en esos varios millones de años, esperaríamos la extinción de una especie. Si hubiera 10,000 especies de mamíferos, esperaríamos 2, etcétera, etcétera. Y con esta información, lo que nosotros hicimos es evaluar las tasas de extinción actuales comparadas con las tasas de extinción normales en los últimos años. Y bueno, lo que encontramos
es que realmente la magnitud de lo que estamos perdiendo indica que hemos entrado a la sexta extinción masiva, y en este caso es una extinción provocada por el hombre. Ahorita le explico, pero aquí están las 5 anteriores normales y aquí está la extinción de nosotros, con sus características. Fíjense que lo que fue muy importante de esto es que nosotros medimos, aquí está la tasa acumulada de especies, aquí están los últimos siglos, y trabajamos con el estatus de 33,000 especies de vertebrados. De estas 33,000 especies de vertebrados que conocemos, y que es un número, en realidad lo que conocemos de la diversidad biológica del planeta es muy poco, conocemos el 2%, sí, de la diversidad biológica del planeta, lo demás es desconocido, no ha sido descrito. Pero bueno, nosotros pensando que lo que está descrito es todo, trabajamos con 33,000 especies de vertebrados y comparamos la extinción normal. Si se fijan aquí en esta gráfica, esa es la extinción normal. Si tuviéramos la tasa acumulada de especies en todos los vertebrados, en 33,000 especies, la línea de extinción de estas especies tendría que estar abajo de estos puntitos. Lo que es claro, es clarísimo, es que fue mucho más alta. Mamíferos, aves, otros vertebrados y todos los vertebrados tienen tasas de extinción mucho más altas que la tasa de extinción normal. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la tasa es muy elevada, y elevada es muy elevada, como voy a indicarlo en un momento, y entonces esto nos ha llevado a definir de manera bastante seria que estamos entrando a la sexta extinción masiva. Cuando publicamos el trabajo nos dijeron los colegas, muchos colegas, que estaba muy bien, pero que esto aplicaba a vertebrados, que no pasaba lo mismo con plantas y con invertebrados. Después de este trabajo, que se publicó en 2015, ha sido una cantidad de información, cientos de artículos que demuestran que las tasas de extinción en invertebrados, en plantas, son iguales o inclusive mucho mayores que las que hemos encontrado en vertebrados. Y aquí hay una cosa que quisiera comentarles y enseñarles. En esta parte de la gráfica de la derecha, lo que encontramos es la población humana en miles de millones de personas, y al lado la curva acumulada de especies, y lo que indica que es básicamente una relación perfecta de 0.0999%, 0.099, y esto lo que quiere indicar, lo que nos indica es que hay una gran relación entre la extinción de especies y los humanos. Es decir, la causa de esta extinción es básicamente una extinción humana, no es una extinción natural. Lo que encontramos es que las especies de vertebrados que se perdieron en los últimos 100 años deberían haberse perdido en 10,000 años. Es decir, fíjense, las tasas de extinción de especies perdidas en los últimos 100 años deberían haberse perdido en 10,000 años. Perdimos cada año en el último siglo el mismo número de especies que se habían perdido en 100 años en los últimos millones de años. Las tasas de extinción actual son 100 veces o más rápida. En algunos grupos es hasta 1000 veces más rápido. Y cuando hablamos de este tipo de números, por ejemplo, nuestros nuevos datos indican que la tasa de extinción, que los que se extinguió en 100 años debía haberse extinguido en 70,000 años. Pero hablemos de esto de 10,000 años. 10,000 años, hace 10,000 años, son números tan grandes que pierden sentido, son difíciles de imaginar qué implica esto. Hace 10,000 años no había agricultura, hace 10,000 años no había ningún poblado, hace 10,000 años los seres humanos no había seres humanos sedentarios. Entonces teníamos que migrar siguiendo el alimento. Entonces, lo que ha ocurrido, y en términos geológicos esa tasa de extinción es momentánea. Las otras extinciones ocurrieron en cientos de miles o millones de años. Esta extinción está ocurriendo primero en pocos siglos, pero actualmente realmente el impacto mayor ha sido en los últimos 60 o 70 años. Y el impacto está acumulándose en cuestión de años. Es decir, en términos geológicos es una extinción instantánea. ¿Y esto qué quiere decir? Que es imposible que las especies tengan la capacidad de adaptarse, de evolucionar, porque el cambio es demasiado rápido. Ahora, una vez que nosotros trabajamos con esto, nos dimos cuenta de que enfatizar todo en la extinción de poblaciones minimizaba el impacto o la magnitud del problema, porque realmente estamos perdiendo muchísimas poblaciones, y las poblaciones son el preludio de la extinción de especies.
Y bueno, y en realidad, por ejemplo, los jaguares pueden no extinguirse en todo el planeta y quedar poblaciones de jaguares en Brasil al final, digamos, de los próximos 30 o 40 años, pero se perdieron en México o en El Salvador o en Bolivia o en otros países, su extinción local es como si fuera una extinción total, porque al perderse la población local, estamos perdiendo los procesos ambientales, los procesos, la estructura y función de los ecosistemas que nos proporcionan los servicios ambientales. Y voy a abundar un poco más de esto en unos minutos. Bueno, en términos de la extinción de las poblaciones, los datos son realmente muy fuertes. Hemos perdido el 70% de todos los animales silvestres desde 1970 a la fecha. Esta es una fotografía de una manada que tenía entre 20 y 30 mil elefantes en Kenia, que fue fotografiada en 1960. 1960 fue hace muy poquitos años, realmente. Las manadas más grandes de elefantes que quedan son de 100 o 200 animales. Aquí estamos hablando que había concentraciones de 30.000 elefantes o más. Imagínense ver esto, ya no existe. Imagínense el impacto que tenía estos animales en su ambiente, con todos los beneficios que se tenían estos para que funcionara correctamente. Imágenes como estas son ya imágenes de la historia, pero son imágenes de la historia que muchos de nosotros ya habíamos nacido cuando se tomaron estas fotos en 1968, 1970. Esto es lo que está pasando actualmente. O bueno, se matan los elefantes para sacarles el marfil. Y bueno, se mata un elefante cada media hora de manera ilegal. A pesar de que ha habido ya una prohibición en China, que era el principal consumidor de marfil, a pesar de eso, se mata un elefante cada media hora. A esta tasa es alrededor del 8% de la población anual de los elefantes. En 10 o 12 años no va a haber elefantes silvestres más que en algunos lugares muy pequeños. Pero el impacto que tenían en la función de lo que estamos va a haberse perdido. Esta es una fotografía, tomadas son cráneos de bisontes. Esta fue la última gran manada de bisontes, 250,000 bisontes entre Oklahoma, Texas, esa región de Estados Unidos. Unos de los legisladores de Estados Unidos querían hacer una área protegida y avanzó mucho, pero llegó un general y dijo que se mantenían los bisontes, no iban a poder conquistar esas tierras y aniquilar a los indios, porque los indios básicamente subsistían de los bisontes para pieles, para comida, para grasa, etc. Y logró convencer a los legisladores en Estados Unidos de que no solamente debían protegerse, debían exterminarse. En 2 inviernos, entre 1875 y 1876, se mataron 250,000 bisontes en esta carnicería, y básicamente al final de esto los bisontes estaban prácticamente extintos. En términos de ¿cómo podemos plasmar esto en términos de la distribución de la biomasa animal en el planeta? Fíjense que esto es increíblemente terrible, porque el 60% de toda la biomasa animal del planeta son animales domésticos, ¿sí? El 60%. Otro 36% somos los humanos, y solamente el 4% de la biomasa está distribuida en todos los animales silvestres. Es decir, el 4% incluye a las 11,000 especies de aves, incluye a las 6,000 especies de mamíferos, incluye a los 6,000 o 7,000 especies de reptiles, de anfibios, a las plantas, a los invertebrados, a los microorganismos, etcétera, etcétera. Es decir, hemos acaparado el espacio y hemos acaparado la energía de los ecosistemas, y después nos sorprendemos de que haya tan poca fauna, tan poca flora, que estemos enfrentando problemas tan graves como los que estamos enfrentando, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las causas de esta gran tragedia? Entonces, espero que haya podido mostrarles que estamos perdiendo especies a una tasa mucho mayor de la que se extinguió en los últimos millones de años, y hemos entrado a la 6ª extinción masiva. Segundo, que la extinción de especies es uno de los problemas fundamentales. El otro problema fundamental es la extinción de poblaciones. Y la extinción de poblaciones es el preludio, por un lado, de la extinción de especies, pero es el preludio, por otro lado, de la pérdida de los servicios ambientales. Sin servicios ambientales no hay posibilidad de que haya vida en la Tierra. ¿Qué está causando todo esto? Bueno, para los biólogos y para la mayoría de nosotros nos resulta sorprendente,
que esto está causando por varias causas. Hay una ecuación que se llama la ecuación IPAT, en donde quiere decir que el impacto es la multiplicación del tamaño de la población humana por el consumo, ¿sí? Y por la tecnología que usamos. Es decir, entre más población hay, más impacto hay. Entre más consumo hay, más impacto hay. Y entre tecnologías más ineficientes que usemos, más impacto hay. En este momento en el país, en México, estamos entrando en el que el gobierno federal ha decidido que los monopolios de Pemex y de la compañía eléctrica deben mantenerse. Independientemente si esto es correcto en términos políticos o económicos, es enormemente incorrecto en términos ambientales. México es uno de los pocos países que está girando a tener, otra vez, usar carbono. Estamos usando carbón, ¿sí? Porque el líder, uno de los líderes que está en el Senado, que es Napoleón Urrutia, maneja los sindicatos de los mineros. Y en esto es muy importante el carbón. Estamos regresando al monopolio de las gasolinas de Pemex, que es enormemente ineficiente y que en este momento debemos estar migrando a otros tipos de esto. Esto, independientemente de nuestra posición política o filosófica, lo que en términos ambientales y en términos científicos es enormemente incorrecto porque estamos virando hacia lugares, hacia políticas que fueron correctas en los años 70. Las implicaciones que puede tener esto para México son grandes, bastante grandes. A nivel mundial no son tan grandes porque México aporta menos del 1% de los gases de invernadero, pero sí demuestran, es una muy mala señal para el resto de los países en desarrollo, que un país tan importante como México, que un país que había tenido el liderazgo en inversiones de energías verdes en los últimos años, esté virando de esta manera a políticas que son anacrónicas, ¿sí? Y bueno, y aquí lo vemos entonces, el impacto es la multiplicación del tamaño de la población por el consumo y por las tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, reducir el tamaño de la población. No hay, que yo conozca, ningún país en el mundo en este momento que tenga una política de población explícita. En México, en los años 70, tuvimos una política, en los 70, una política de población explícita que logró que el país casi se estabilizara. México y Nigeria tuvieron las tasas de población de las más altas del mundo en la segunda parte del siglo XX, y afortunadamente estas políticas nos llevaron a bajarlas. Ahorita no tenemos una política, y al no tener una política explícita de población no nos permite saber si vamos a ser 170 o 140 millones de mexicanos en 10 o 15 años, y no nos permite entonces poder hacer una planeación correcta del territorio, de la demanda de agua, de la demanda de energía, etcétera. Si el país tuviera una política así, podríamos saber que en el momento que llegamos a 140 millones de mexicanos, por decir algo, en ese momento, en lugar de tener que tener infraestructura nueva, más carreteras, más trenes, más hospitales, más escuelas, podíamos, en lugar de tener más cantidad, podríamos tener más calidad. En términos del consumo, bueno, ya llegaré a hablar eso en un momento. En términos para nosotros, en la crisis de la extinción, sabemos que la pérdida del hábitat es gravísima. Para que se den una idea, estamos hablando hace un momento también del Tren Maya, y que se menciona que puede ser un ecocidio, una serie de cuestiones. Yo lo que mencionábamos, que como científicos lo que nos debe guiar en la toma de una decisión como esta es tener los datos, y los datos son los que nos deben decir si esto tiene impactos mayores o no. Cuando evaluamos lo que ha ocurrido en la península de Yucatán, en la península de Yucatán se perdieron 1.800.000 hectáreas de selvas en los últimos 20 años. Con o sin tren, esto ya es una catástrofe. ¿Y qué la está causando? Básicamente el desarrollo agrícola y ganadero, y en un tercer lugar bastante lejano, el desarrollo de infraestructura urbana. A nivel mundial, por ejemplo, el 90% de las selvas del sureste de Asia se perdieron en los últimos 20 años también. Y así está. Si se fijan aquí, Borneo, en esta gráfica fue del año 2005, Borneo tenía todas sus selvas casi, prácticamente no existen. Y lo que vemos aquí es el área cultivada en café,
y en área clarita, las áreas que no están cultivadas o pastoreadas básicamente, cultivos, perdón. Pero lo que vemos, diría uno, bueno, hay muchas áreas en el planeta que pueden cultivarse. Pues básicamente no, porque aquí es muy frío, aquí es muy seco, y aquí son las zonas tropicales que tienen suelos muy pequeños que no son propicias para eso. Es decir, la pérdida de la vegetación, de los ambientes naturales, es uno de los problemas fundamentales, ¿sí? Después, la explotación. Estas son las causas que están haciendo ya de una manera muy sintética qué está pasando con la pérdida de la fauna en el planeta. Son la explotación, que es la cacería y las pesquerías, la degradación del hábitat, la pérdida del hábitat, del cambio climático, las especies invasoras, la contaminación y toxificación y las enfermedades. En este momento, una de las cosas que he mencionado, que digo, es que existe la capacidad, al ir perdiendo las condiciones que tiene la Tierra, y por nuestras acciones, al perder especies, al perder ecosistemas, estamos cambiando la capacidad de la Tierra de mantener vida en general y vida humana en particular. Quisiera mencionarme al impacto grave de, como mencioné esta gráfica, perdón, ¿qué hice? A ver si puedo regresarme, aquí está. El COVID, a pesar de que no sabemos si fue un murciélago o un pangolín, evidentemente el COVID-19 es una de 40 epidemias que, esta es una pandemia, pero ha habido otras 40 epidemias que tuvieron la capacidad de convertirse en pandemias y que afortunadamente se lograron parar a tiempo. Tienen que ver con dos cuestiones. La primera es, bueno, básicamente con tres. La primera es la destrucción de los ambientes naturales y que estamos cada vez adentrándonos más a lugares donde no habíamos tenido contacto. Recordemos que en la naturaleza, las plantas y los animales silvestres y el hombre, sus poblaciones se mantienen, básicamente una parte que mantiene a sus poblaciones reguladas son las enfermedades silvestres. En las zonas tropicales hay muchísimas enfermedades silvestres, muchas de ellas no conocidas, como el SARS-2, el COVID-19, y estas enfermedades brincan a los animales domésticos o al ser humano cuando destruimos los ambientes y ponemos nuestras granjas o nuestros animales están pastoreando en estos nuevos lugares, o cuando cazamos animales como chimpancés que en el Congo nos dieron el SIDA, nos transmitieron el SIDA o nos transmitieron el ébola. Yo mencionaba que en los últimos 40 años ha habido brotes de enfermedades peligrosísimas, la enfermedad de Lassa, la fiebre de Marburg, el hantavirus, la enfermedad de Lyme, en este caso el MERS, el SARS, etcétera, etcétera. Todas tienen que ver, por un lado, por la destrucción del hábitat, y en segundo lugar, tienen que ver con el tráfico y la explotación ilegal de las especies. En este caso es clarísimo, se dice que sabemos que el COVID empezó en algún lugar en China, probablemente en diciembre del 2019, y estas son las condiciones en las que se comercian los animales silvestres, la mayoría de ellos del tráfico ilegal en China, y en China, Vietnam, Indonesia. Si se fijan, aquí hay perros, hay gatos, hay civetas, hay animales domésticos y animales silvestres unos sobre otros en condiciones, primero, completamente inhumanas, en segundo lugar, completamente insalubres. Los animales de aquí están defecando y están orinando en los de abajo. Y esta persona aquí, sin ninguna higiene, está comiendo con esto. Si se meten al internet y ponen mercados húmedos, wet market, van a encontrar muchísimos videos de las atrocidades como esta. Y se llaman wet market porque los animales son destazados allí, ¿sí? Si ven el piso está lleno de sangre y de agua, se cae la sangre, llegan, avientan agua y se limpia. Y bueno, imagínense la cantidad de virus y de bacterias que existen en estos lugares. Eso ha sido el caldo de cultivo para el COVID-19. Cuando la gente me pregunta, muchas veces que doy estas pláticas y que me dicen que hablamos de un colapso de la civilización, el colapso está ocurriendo. El colapso está ocurriendo porque ya hay 2.000 millones de personas que no tienen agua, 2.000 millones de personas que no tienen alimento suficiente. El COVID nos ha encerrado y nos ha puesto de rodillas a los casi 8.000 millones de habitantes del planeta. Tuvimos la fortuna
de que se desarrollaron las vacunas y que se logró contener, pero si hubiera tenido la mortalidad, por ejemplo, del ébola, se hubieran muerto el 80% de todos los enfermos. La situación hubiera sido catastrófica. Si ya de por sí es catastrófica para la economía del planeta, hubiera sido un colapso. Esta aniquilación biológica, como la llamamos en un artículo que publicamos en el 2017, porque básicamente estamos aniquilando a la fauna y a la flora silvestres, ¿sí? Y estos son los datos. En China se usan más de 100 millones de animales silvestres, ¿sí? Cada año. Generan 74 mil millones de dólares en ganancias. 74 mil millones de dólares es más grande que todo el mercado de animales, de productos animales en Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes del mundo, y emplean a 14 millones de personas, ¿sí? Aparte de eso, bueno, otro de los problemas que estamos enfrentando es el cambio climático. Apenas empezamos a ver estos impactos, pero por ejemplo la Ciudad de México y muchas ciudades de otras partes del país se encuentran en un grave riesgo de quedarse sin agua en los próximos 2 o 3 años. En este momento estoy en Valle de Bravo, en un rancho en Valle de Bravo, que es cerca de la Ciudad de México, y de donde sacan el agua, y el lago de Valle de Bravo está al 45% de su nivel, ¿sí? Tuvieron que dejar de extraer agua porque ya no es, ya llegó al punto crítico. Sacar más agua de esta colapsaría al lago, y entonces están sacando más agua en este momento del Valle de Toluca para llevarla a México. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar cuando en el Valle de Toluca ya no haya suficiente agua, que ya empieza a no haber suficiente agua, y hay 300 o 400 pozos de agua bombeando día y noche el agua del acuífero del Valle de Toluca para la Ciudad de México? ¿Se van a quedar los habitantes del Valle de Toluca sin agua para que se mande a la Ciudad de México? ¿O van a intervenir los pozos? Si intervienen los pozos y los paran, la Ciudad de México va a permitir que se pare el flujo de agua a la ciudad más importante del país en términos políticos, económicos y sociales. Es decir, estamos en posibilidades de que haya grandes conflictos internos y externos a nivel de un país y a nivel entre países por estos cambios. Leí una entrevista de uno de los expertos en cambio climático hace apenas 4 días que decía que lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg de lo que viene. Es decir, si el cambio climático sigue sin pararlo, y una de las maneras de pararlo es mantener la fauna y flora silvestres y los ecosistemas, las consecuencias son aterradoras, son muy complicadas. Bueno, ya vimos que Australia se estaba quemando, justo cuando empezaba el COVID, se estaba quemando de una manera sin precedente. Y bueno, estos son algunos de los datos: temperaturas mayores de 40 grados por varios meses. Hubo días con temperaturas mayores de 50 grados. A 50 grados, una persona no puede vivir más de media hora, 30 minutos, 40 minutos afuera, sin sombra y sin tomar agua, porque se muere. Esas son las temperaturas a las que estamos llegando al planeta, y estamos llegando por el cambio climático que es propiciado por nuestras actividades. Bueno, ¿por qué debía importarnos todo esto? ¿Por qué debe importarnos la pérdida de las especies? ¿Por qué no debe importar la pérdida de los ecosistemas? ¿Por qué no debe importar si se hace bien o mal el Tren Maya? ¿Por qué no debe importar si México no firma el Tratado de París o lo ratifica? ¿Por qué no se debe preocupar si China no pone un control en el tráfico de especies y sigue cuidando sus especies y destruyendo las especies de otros países? Bueno, hay muchísimas razones por las que debíamos parar esto. Hay razones éticas, ¿sí? Nosotros somos la causa de las extinciones, nosotros debíamos ser la solución. Hay razones filosóficas, hay razones morales, espirituales, religiosas, etc. La razón más importante es tal vez, la razón más pragmática es que todas estas plantas y estos animales nos proveen de lo que llamamos servicios y bienes ambientales. Los servicios y bienes ambientales son todos los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, como la combinación correcta de los gases de la atmósfera en la Tierra. La Tierra es el único planeta que sabemos en todo el universo que tiene más estrellas y planetas que granos de arena en el mar, fíjense. Esa es la magnitud, y solamente sabemos que hay vida en la Tierra. Y hay vida en la Tierra gracias a que por las plantas y animales silvestres, incluyendo los microorganismos, podemos tener una combinación de gases en la atmósfera propicia
para que haya vida. La calidad y la cantidad de agua potable dependen de los ecosistemas silvestres. La polinización, por ejemplo, bueno, ahorita llevo eso. Entonces, los servicios ambientales son precisamente todos estos beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, ¿sí? Y aquí están, y se dividen en provisión de bienes, alimentos, agua dulce, maderas, fibras, la regulación de servicios. Esta es importantísima. Se regula el clima gracias a estos animales y a estas plantas silvestres, las inundaciones, las enfermedades, se purifica el agua, los ciclos de nutrientes, etcétera, etcétera. Actualmente, la mayor parte de la energía del sol que podemos utilizar, todas las plantas y animales silvestres y los humanos, viene de la transformación de las plantas de esta energía del sol a energía que podemos usar nosotros, ¿sí? Y los servicios ambientales son servicios que mantienen y apoyan la vida en la tierra, y los principales son el ciclo de nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria. Yo mencionaba que algunos de ellos es como la polinización y dispersión de las semillas, ¿sí? El 75% de los cultivos que usamos son polinizados total o parcialmente por animales. Abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos, aves, ¿sí? El 75%, es decir, en el momento que destruimos el ambiente, esto se colapsa. Una de las cuestiones importantes que hemos visto, que se ha visto, es, por ejemplo, en Costa Rica, donde hay cultivos de café asociados a fragmentos de selva, la producción es 40% más porque están los polinizadores por un lado y también están los depredadores de las plagas por otro lado, que son muchos insectos. Hay algunos estudios en Tailandia que demuestran que el papel de los murciélagos, al comer insectos es de varios cientos de miles de millones de dólares que tendrían que usarse en pesticidas si esto no ocurriera de manera natural. Este es otro ejemplo de los servicios ambientales y lo que hacemos. Los manglares son fundamentales como zonas de cría y hábitat para peces adultos, para madera, para fijación de carbono y evitar la erosión, filtración de contaminantes y protección contra mareas y huracanes. Estos son los manglares y esta es su función, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los manglares? Pues los destruimos, llegamos, tiramos los manglares, los hacemos desarrollo, los hacemos acuacultura o los hacemos cultivo. Y después nos sorprende que llega un huracán y destruye Cancún, o que llega un huracán y hace pedazos las zonas costeras. Pues, no es sorprendente que esto ocurra cuando estos ecosistemas se destruyen. Hace algunos años hubo una iniciativa de 17 gobernadores y de algunos, muchos empresarios que querían destruir, que se permitiera la destrucción de los manglares en México para que pudieran ponerse los desarrollos. Pues la peleamos muchos grupos y muchos investigadores y ganamos porque demostramos que uno, si tiene este desarrollo, por ejemplo el desarrollo aquí, si deja uno el manglar y pone de este lado el desarrollo va a poder protegerse en contra de las inundaciones, de los huracanes, etc. Y un ejemplo importante que nos sirvió, de hecho fue después, en el tsunami muy grande que hubo en el sureste de Asia, había varios ejemplos. Por ejemplo, había un par de islas cerca que pertenecen a la India, una que tenía sus manglares, sus arrecifes de coral en buen estado de conservación, y una que ya los habían destruido. En donde la habían destruido, 300 personas de 600 se murieron, la mitad de la población se murió por el tsunami, y en el otro se murieron 2 personas de alrededor de 700 también. Es decir, el manglar y el arrecife de coral le dio una gran protección. Imagínense que vienen las olas fuertísimas y no encuentran nada, encuentran las casas, pues las arrasan, pero antes encuentran el arrecife, les baja la velocidad, encuentran el manglar, les baja la velocidad, y cuando entran al poblado o a la ciudad, ya sí inundan, pero ya no llevan la fuerza para destruir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya acabo en unos minutos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que yo digo es que debemos ser actores y dejar de ser espectadores. Debemos tomar partido si queremos seguir siendo humanos. No podemos seguir viendo que se destruyan los ambientes en México sin que hagamos nada. No podemos seguir haciendo que se tomen las decisiones incorrectas en términos de energía sin hacer nada. No podemos seguir viendo que gran parte de las áreas naturales protegidas en México, la mayoría, tienen dueños porque en la reforma agraria no se tomó la providencia de dejar terrenos para la nación,
y que esos pobladores locales les prohibimos hacer todo y les exigimos que mantengan sus ambientes. Es decir, tenemos que buscar en ese caso particular cómo los pobladores locales que son dueños de las áreas protegidas tengan beneficios por mantener sus ecosistemas. En ese caso, impulsamos con otros grupos y con legisladores hace algunos años instrumentar en México el pago de servicios ambientales, que es un pago que hace el país a los dueños de tierras que tienen bosques y selvas en estado natural, y ha funcionado muy bien. Bueno, una cosa importante para los científicos es que tenemos que aplicar el conocimiento para resolver problemas de conservación y desarrollo. En México, hasta hace algunas décadas, en el mundo, era correcto que un científico hiciera buena investigación, la mejor investigación posible, y que se publicara en las mejores revistas científicas posibles, y que enseñara. En este momento, aparte de esas cuestiones, es importantísimo que un científico, ¿sí?, trate de que su investigación, la información que genera en el laboratorio y en el campo, tenga aplicaciones para resolver problemas del país, por un lado. Y por otro lado, que haga un esfuerzo por difundir estos temas, que haga un esfuerzo por entender que su investigación no tiene impacto si se queda guardada en artículos y libros científicos. Tiene que generarse los mecanismos para que esto se difunda. Ahora esto se ha vuelto mucho más sencillo por las redes sociales por un lado, pero mucho más complicado porque las redes sociales están llenas de noticias falsas y están llenas en México y en el mundo. Se ha polarizado la sociedad de una manera sin precedente, en donde hay buenos y malos, y los buenos y malos son los que piensan como yo son buenos y los que no piensan como yo son malos, ¿sí? Es decir, en este momento es importantísimo que los científicos podamos proveer de información veraz, sólida, eficiente, que ayude al resto de la población a poder tomar mejores decisiones. Tenemos que ser muy creativos, es momento de ser muy creativos, es momento de olvidarnos que nos enseñaron que no se podía hacer esto o no se podía hacer otro. Tenemos que entender que se pueden hacer muchas cosas y tenemos que entender que podemos generar nuevas visiones. Tenemos que ser fríos en el análisis de una mega obra o de una obra de desarrollo. Tenemos que ser fríos para poder ser muy objetivos y poder determinar cuáles son los mecanismos correctos de mitigación, si es que es posible, o si debíamos meter trabajar para una obra que tuviera impactos no deseables, que no pudieran ser mitigables. Y finalmente tenemos que ser muy adaptables. Esto va cambiando mucho, y esto sobre todo para la gente joven. La gente joven debía estar, si yo fuera joven, dedicaría una parte importante de mi tiempo a entender cuáles son los mercados, cuáles son las necesidades de los mercados en los siguientes 10 o 15 años para poder enfocar por allí mis intereses, ¿sí?, académicos, para poder tener un trabajo decente. En los siguientes 10 años va a haber 750 millones de personas que se queden sin trabajo por la inteligencia artificial. En este sentido, yo como biólogo, yo como estudiante, yo como profesionista que empiezo, ¿qué características debo tener para poder tener un trabajo que me permita tener una buena calidad de vida, que me permita ser un buen científico y que me permita aportar a la sociedad? Me parece que las universidades tendríamos que estar enseñando un curso sobre exactamente esto. ¿Qué deben hacer nuestros estudiantes para ser competitivos en el futuro? Y les pongo dos ejemplos y ya con esto acabo. Nosotros formamos la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Cuando la formamos no se sabía ni siquiera dónde estaban los jaguares en México. Hicimos la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar, involucramos al gobierno federal, a los gobiernos estatales, trabajamos con la iniciativa rural y con las comunidades rurales y aportamos soluciones a megaproyectos como el Tren Maya. Y déjenme decirle que el resultado es que en 2010 había 4,000 jaguares en México, hicimos el primer censo de jaguares en cualquier país del mundo, y bueno, de América, porque nada más hay jaguares en América, y en 2018 lo repetimos y hay 4,800 jaguares. En 10 años la población subió 800 animales, y esto es porque ha habido campañas de difusión muy grandes sobre el jaguar. Nadie sabía del jaguar en 2005. El jaguar es ahora el animal del que más se habla en las redes sociales, el animal silvestre de México, como se habla en las redes sociales. Se trabajaron con comunidades, con la iniciativa privada, con los gobiernos federales, estatales, municipales, etcétera, y hemos logrado que el impacto, a pesar de que ha crecido la población, a pesar de que ha habido mayor deforestación, las poblaciones de jaguares se incrementen. Eso es un ejemplo.
Y este es otro ejemplo que yo mencionaba hace un rato que hablábamos fuera del aire, que estamos trabajando en un proyecto que le llamamos La Gente contra la Extinción, People versus Extinction. Es un proyecto, muy gran proyecto, que tiene 4 pilares, allí los pueden ver, pero los objetivos son que en los siguientes 6, 8 años podamos, con otros grupos que trabajan en eso, proteger 100 millones de hectáreas de selvas en el mundo, 100 millones de hectáreas, podamos proteger a muchos miles de especies en peligro de extinción y que tengamos a 100 especies icónicas también salvadas. Pero, por ejemplo, el jaguar, que al proteger el jaguar en México estamos protegiendo a miles y miles de especies de plantas y animales, ¿sí? Y finalmente, que 4,000 millones de personas por lo menos sepan que la extinción de especies es un problema muy grave y que en este sentido deberemos nosotros, es nuestra responsabilidad pararlo, porque si no existe una posibilidad muy grave, esto es People versus Extinction, muy grave de que nos colapsemos. Al final, quiero saber que, por un lado, enfrentamos un problema de una magnitud sin precedente en la historia de la humanidad, ¿sí? La extinción de especies y todos los problemas ambientales. Por otro lado, la buena noticia es que todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía hay tiempo. Y en tercer lugar, es el momento de poder ser enormemente creativos, enormemente visionarios para poder tratar de parar primero y después revertir estos problemas que amenazan el futuro de, primero, amenazan un colapso de la civilización y segundo, amenazan el futuro de la humanidad. Yo quisiera que se quedaran con sobre todo la gente joven, de que a pesar de que es un problema muy, muy grave, existen muchas posibilidades de hacer las cosas todavía bien y que los casos de éxito que hemos visto en la reintroducción del lobo mexicano, los bisontes, hace algunos años había 4,000 flamencos, ahora hay 40,000, en las playas de Escobilla llegaban 40,000 tortugas, este año llegaron más de 2,5 millones de tortugas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos de éxito y en este sentido esos casos de éxito son los que nos deben guiar para poder tener una incidencia en estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Vamos a pasar con la sesión de preguntas. La estudiante Laura y la estudiante Vanessa van a iniciar con el control de la sesión de preguntas. Adelante. Muchas gracias, doctora Lucero. Pues bueno, doctor Gerardo, pues muy interesante y muy certera pues toda la información que nos acaba de brindar. Vamos a iniciar con la parte de preguntas. Dentro del formulario de registro, muchos de nuestras participantes pues tenían muchas dudas al respecto, entonces vamos a ir alternando las preguntas del formulario con las que estén en el chat. Nos comenta Camila Rodríguez que como individuos, ¿cuál es la mejor opción que tenemos para la protección de la biodiversidad? Bueno, no hay una sola opción, es muy buena pregunta, hay muchas opciones. Como yo mencioné, hay 3 cosas que implican importantísimos: el crecimiento de la población, el consumo, la tecnología. Bueno, lo primero es nuestros patrones de consumo. Lo que podamos consumir tiene un impacto. Los invitaría a que pongan en la internet 50 maneras de ayudar al medio ambiente y van a venir muchas páginas que nos dicen. Pero, por ejemplo, no tener como mascotas animales silvestres. Los biólogos, además, tendemos a sacar selfies todo el tiempo con animales silvestres en las manos. Una tortuga, una víbora de cascabel, etcétera. Y eso es un pésimo ejemplo para la gente que no es biólogo y para los demás biólogos, porque parece que si fueran mascotas y que si esto fuera correcto, no debemos tener animales silvestres como mascotas, no debemos consumir de más. Si pudiéramos en nuestros patrones de consumo, por ejemplo, usar jabones que contaminen menos, usar el transporte público más, eso a nivel así global. Por ejemplo, en la UNAM hay una iniciativa de poner jardines para polinizadores y en Toluca, por ejemplo, el ayuntamiento tenía antes de la pandemia un proyecto como eso, entonces uno iba a pedir sus flores y podía poner flores para los polinizadores en su jardín. A nivel más regional hay que participar en las iniciativas políticas que tengan más relevancia en la conservación de las especies. Nuestra manera de votar puede influir de una manera correcta. Hay que involucrarnos en los procesos de conservación regionales
y nacionales si posible. Y finalmente hay que estar muy bien enterados para que las noticias que salen en el Facebook, en el Instagram, etcétera, recordemos que más de la mitad de esas noticias, mucho más de la mitad son noticias falsas, por lo tanto seamos muy responsables en la información que difundimos y hay que tener claridad en lo que estamos haciendo. Al final de cuentas, yo creo que la mejor manera de hacer conservación es involucrarse de la manera que uno quiera. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta del chat de Zoom. Nos comenta Verónica Cepeda. ¿Cómo hacer un uso eficiente de la tecnología para reducir nuestro impacto en el planeta? Bueno, ahí hay cuestiones a nivel global y a nivel nacional que a veces difícilmente podemos influir, pero por ejemplo, si usamos menos, si nos bañamos con menos agua, reducimos la cantidad de energía que estamos usando para agua caliente y reducimos el uso de agua. Las luces prendidas en la casa, somos muy conscientes en que no esté prendido más que lo que sea necesario. Si es que entendí bien la pregunta, una de las cuestiones que hacemos es que cada vez que compramos un celular, una computadora, estamos usando energía, estamos produciendo contaminación, y esa obsesión que tenemos de cambiar un celular cada vez que se puede, y todos lo tenemos, es incorrecta. Esa obsesión que tenemos de que tener la computadora más moderna, más nueva en cuanto se pueda. Todo lo que va relacionado, por eso los invito a que lean más sobre el tema. Hay muchas maneras de reducir nuestro impacto en el uso de esas energías, ¿no? Esto tiene que ver, por un lado, con la afluencia, con qué tantos recursos económicos tenemos. La gente con más recursos, la gente más afluente puede tener más impacto en ciertas cosas, como comprar un coche que es híbrido o no. Pero todos, sin excusa, podemos tener impacto en esto, ¿sí? Dejar de usar, por ejemplo, botellas de plástico tiene un impacto directo en el uso de la energía. Entonces, ustedes llevan su termo, una botella que no sea de plástico y que no sea desechable, cosas como estas tienen un impacto. Y lo que quiero decir es que hay un impacto directo como apagar las luces, o usar un carro híbrido, etcétera, usar el transporte público, y hay impactos indirectos como que todo lo que consumimos tiene una relación directa con el uso de energía para su producción o para su disposición. Y en este sentido, consumir de una manera más racional, más pensada, tiene grandes impactos. Bueno, y por ejemplo, para la gente joven, si yo tengo un hijo de menos, equivale a sacar del mercado alrededor de 23,000 autos en el planeta. Un hijo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta de María Silvia Cruz Fuentes y nos pregunta, ¿cómo podemos hacer que las personas con poder en el mundo se tomen en serio la extinción de las especies? ¿Cómo podemos concientizar al mundo sobre la aparición de las nuevas enfermedades tras la pérdida de biodiversidad? Bueno, es una pregunta muy interesante, es muy complejo, precisamente no se puede hacer como un individuo, pero se puede hacer catalizando, ¿sí? La interacción de esto. En el caso de que estaba yo mencionando de People versus Extinction, precisamente es una iniciativa que va dirigida ahí a que por medios masivos podamos empezar a influir en la gente primero, la mayor parte de la gente no está consciente del problema y por lo tanto no actúa. Y a nivel de los gobiernos, bueno, en el caso de México es clarísimo, y aquí no quiero ser político, quién decidirá, pero evidentemente tendríamos que hacer la votación por los candidatos o por las personas o por los partidos o por los grupos que tienen una afinidad seria a resolver los problemas ambientales. A nivel global debemos apoyar las iniciativas de IUCN, de los grupos más grandes. Yo creo que nuestro mayor impacto para que los líderes se tomen en cuenta y se tomen en serio esto, es participar de manera coordinada en iniciativas que no están propiciadas exclusivamente en términos políticos o en términos filosóficos que están sustentadas en términos académicos, en términos científicos, que demuestren cuáles son las mejores decisiones que puede tomar una ciudad, un estado, un país o el planeta, ¿no? Solos es muy difícil hacerlo, pero déjenme decirles que tampoco les quisiera quitar esa
posibilidad y esa creación. Cuando publicamos el artículo en 2015 sobre la sexta extinción masiva, no había un consenso en el planeta sobre esto. Y a mí me decían mis colegas que cuando publicáramos, no lo publicara porque era demasiado controversial y me iban a hacer pedazos en la prensa, ¿no? Y en la prensa, en las redes sociales, y mis colegas científicos. Y lo que menos me preocupó fue eso, me preocupaba que la ciencia fuera, en el artículo fuera correcta. Lo publicamos con Paul Ehrlich, mi colega de Stanford, con Tony Barnowski, que había sacado las tasas de extinción y otros colegas. El artículo no solamente no nos criticaron, yo recuerdo que hubo 3 artículos que salieron en contra de ellos, contra cientos, miles, que lo apoyan. El IPBES sacó, que es este grupo el panel internacional de biodiversidad, sacó su compendio sobre esto, donde dice que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Y nuestro artículo, la gráfica que les mostré en nuestro artículo, es la primera gráfica que hay, y el artículo se menciona 52 veces en ese artículo. Es decir, no solamente no fue malo, sí fue, obviamente, era un tema controversial. Ahora está muy bien establecido como el paradigma actual. Yo sería la primera persona más feliz si alguien lograra demostrar que estaba yo incorrecto y que no estamos en la sexta extinción. Desgraciadamente sí estamos, pero lo que quiero decirles es que no debíamos, si nos apoyamos como científicos en difundir los datos correctos, es la mejor manera de poder incidir de una manera sólida. Este se volvió el paradigma. Actualmente la sexta extinción masiva es clarísimo que estamos allí. Y bueno, aparte de lo que le da a uno, se te da reconocimiento, está bien, lo más importante de esto es que nos ha dado una visión, un marco de referencia que va más allá de los autores, mucho más allá de los autores, de nosotros, de nuestro prestigio, de nuestra fama, del impacto, que nos da un marco de referencia que nos permite pensar precisamente en la magnitud del problema y en sus soluciones. Es decir, yo lo que los convino es que se hacían muy creativos, platiquen, júntense, hablen con gente afín, lean mucho para que precisamente puedan ir generando estas ideas que pueden ir cambiando esta posición. Mil gracias, doctor. Pasamos con la siguiente pregunta de Santibáñez Torres y dice, doctor Ceballos, ¿usted cree que la educación ambiental y la divulgación de la ciencia sea una buena opción o alternativa para actuar frente a esta crisis ambiental? No solamente lo creo, está muy probado en que existe, también es una muy buena pregunta. Es uno de muchos mecanismos que tenemos que tener: buena ciencia, educación ambiental, es decir, son 2 mecanismos que nos permiten llegar a mayor gente para educarla acerca del problema y para difundir el problema. Recuerdo lo que dijo un conservacionista senegalés hace ya algunos años, que decía: nadie puede proteger lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Fíjense qué profundo. Nadie puede proteger lo que no ama y nadie puede amar lo que no conoce. Es decir, el conocimiento, la difusión de eso hace que podamos amar a la naturaleza, podamos apreciarla, y con ese aprecio nos motive a tratar de conservarla, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Y pasamos, parece ser que a una de las últimas preguntas. Nos comenta Andrea Vázquez Lara, ¿qué impacto tendrá la extinción de una especie en el mundo y qué es a lo que se considera como una especie? Bueno, lo de una especie hay varias definiciones. Yo lo que te invitaría es que la veas mejor en un diccionario, porque básicamente una especie, en términos, o sea, la definición más sencilla son organismos que pueden cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil, ¿no? Ese es como lo más global, aunque eso no aplica a bacterias y a otros grupos, pero en términos amplios eso es lo que podemos usar como una especie. Recordemos que todas estas clasificaciones son clasificaciones que hemos hecho los humanos, que son imperfectas porque la naturaleza tiene una variabilidad enorme, pero es muy útil hablar de especies como grupos de organismos que se pueden reproducir entre ellos y que producen descendencia fértil. Ahora, la extinción de especies es una nueva pregunta. Mucha gente me dice precisamente cuál es el impacto de la extinción de una especie. Y como yo lo expliqué, traté de explicar, todas las especies
juegan un papel en la estructura y función de los ecosistemas. Algunas tienen una función más relevante que otras, pero si se pone a pensar, por ejemplo, esta pared de atrás de mí está hecha de ladrillos, ¿no? Si yo quito un ladrillo, lo más seguro es que no se colapse la pared, pero va a empezar a funcionar menos bien. ¿Cuál es la función de la pared? Aislar a la casa del ruido, del frío, del polvo, de la lluvia, de los insectos, etcétera, etcétera. Si yo quito uno, empieza a funcionar menos bien. Si quito 2, 3, 4, 5, cada vez se funciona menos bien. Y va a llegar un momento en que quito uno y se colapse. Eso es lo que está ocurriendo en la naturaleza. Estamos quitando tantas especies que el colapso no es un colapso que veamos que se desploma, pero que empieza a funcionar menos bien. Hay erosión del suelo, o bien hay más incendios, o bien hay enfermedades como el COVID, etcétera, etcétera. Esas son las manifestaciones de la extinción de las especies. Y déjenme decirles que cuando alguien dice, y eso se los digo basado en mi mejor conocimiento científico, cuando alguien dice que una especie no tiene un papel, simple y sencillamente significa, aunque sea un científico, que no hemos estudiado esa especie en detalle. Les pongo rápido un ejemplo. Hace algunos años, en los años 90, empecé a estudiar los perros de las praderas. En ese momento se pensaba que era una especie plaga. Al final de nuestros estudios encontramos que las especies de las praderas eran una especie clave. Era una especie clave porque en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, que es el límite de su distribución, en las zonas más áridas, si se pierden los perros de las praderas, se colapsa el ecosistema. Se pierden las praderas, invade el mezquital y se pierden muchísimas especies como los bisontes, los berrendos, etc. ¿Y quién pudiera pensar que viendo a los perros de las praderas pudieran tener un papel fundamental, tan fundamental, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Aún tenemos un poco más de preguntas, pero el tiempo se nos agotó. Entonces, agradecemos a nuestros participantes y a nuestras participantes por sus preguntas. Y en este momento les cedo la palabra al maestro Diego Riva y a la doctora Lucero para dar pues clausura a esta primera parte del evento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laurita. Agradecer nuevamente, doctor Gerardo, aceptar apoyarnos con esta ponencia que considero va a ser muy, muy importante para la comunidad universitaria. Nos ha dejado mensajes muy importantes. Estamos en una tarea de trascender desde el desarrollo de la sustentabilidad, fomentar con mucho más acciones desde la universidad hacia la sociedad. Y bueno, estas conferencias abiertas buscan un poco la parte de concientización. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, principalmente al doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra universidad, al doctor Manuel Sandoval Delgado, coordinador general de Desarrollo Sustentable, al doctor Salvador Galicia Izasmendi, que también le deja un mensaje profundo de agradecimiento y le deja también una invitación cordial a participar dentro de la facultad, a el maestro Diego Ariel Riva, coordinador de gestión ambiental, la maestra Tita Guadalupe Vázquez Espinosa de los Monteros, directora de la Facultad de Ingeniería Química, el alumno Miguel Nava, presidente de CIMIAC estudiantil de nuestra benemérita universidad, y sin duda alguna, pues invitarlos el día de mañana a la siguiente charla Vegetación del Norte de México y su importancia en la conservación de la biodiversidad, que nos imparte la doctora María del Socorro González Elizondo a las 11 de la mañana, igual que esta charla. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Ceballos. Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho. Perfecto. Doctor, también sumarme a los agradecimientos por su presentación, por su ponencia, por sus datos y también por su mensaje esperanzador, sobre todo para nuestros jóvenes que tienen realmente un gran compromiso con nuestro planeta. También creo que tomaremos la palabra para que poder tenerlo en futuras presentaciones, porque realmente leyendo las preguntas hay una serie de inquietudes y preguntas en varios temas y proyectos que usted trabaja y con el cual tiene gran experiencia, y creo que
vamos a tomar la palabra en posibles presentaciones que tengamos, porque creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido una audiencia importante, muy concentrada en su presentación e interesada también. Entonces, sin más, agradecerle, como dice la doctora Lucero, invitarlos al día de mañana con nuestra siguiente ponencia y ingresar con los mismos datos de acceso del día de hoy para el día de mañana en el mismo horario a las 11 de la mañana. Si no hay otro comentario, agradecemos a todos, fundamentalmente a usted, doctor Gerardo, y todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen día, un fuerte abrazo, doctor. Buenas tardes, finalizo la sesión.